En la naturaleza, nada existe por casualidad. La vida de sus organismos, incluyendo la humana, está sustentada por una serie de sucesos interrelacionados en su comunidad y su entorno físico. Esta equilibrada relación es el milagro que desencadena los ciclos de nutrientes y flujos de energía necesarios para nacer, crecer y morir. Ante tal maravilla del mundo, el ser humano se vio atraído y quiso comprenderla. Así se dio la tarea de estudiarla. El Australian Museum publica en julio de 2018 que el botánico inglés Sir Arthur George Tanley es quien introduce el concepto ecosistema para estudiarlo por áreas definidas. Actualmente, los porcentajes desproporcionados de seres vivos que habitan en estos ecosistemas se encuentran en mayor parte del mundo, al punto del colapso. El 96% de las especies de mamíferos del planeta son los humanos con sus animales de granja y sus mascotas. Solo el 4% son animales silvestres. Un dato más, el 40% de la Tierra ha sido transformada por el uso del hombre, lo que ha significado la destrucción, transformación y extinción de algunos ecosistemas naturales. Pero eso no es todo lo que está afectando a los ecosistemas naturales. Peor aún, las emisiones de gases efecto invernadero que están drásticamente modificando el clima y la contaminación de ríos, lagos y mares por el plástico. Es evidente la forma en que el ser humano ha estado creando sus ecosistemas artificiales y su estilo de vida está rompiendo con el equilibrio de la naturaleza. De seguir así, ¿el planeta podría subsistir? Estamos a tiempo de frenar las emisiones de gases efecto invernadero y acabar con la contaminación que está seriamente dañando a los ecosistemas naturales. Well, I think in AR5 we've done a much better job of expressing exactly how much different contributions, particular greenhouse gases, have contributed to global warming in the past and how they will contribute in the future. We're able to demonstrate that the CO2 concentration in the atmosphere has increased by 40% since pre-industrial times, mostly as a result of human activities, and that the levels of carbon dioxide in the atmosphere are higher than they've been for the last 800,000 years in Earth history. And that is why this World Environment Day has just one request: beat plastic pollution. Our world is swamped by harmful plastic waste. Every year, more than 8 million tons end up in the oceans. Microplastics in the seas now outnumber stars in our galaxy. From remote islands to the Arctic, nowhere is untouched. If present trends continue, by 2050, our oceans will have more plastic than fish. Nosotros lo que tenemos es un problema de contaminación planetaria y de extinción de especies. Cada ecosistema tiene su óptimo y si cambia la temperatura o cambia la precipitación, pues ya está fuera del óptimo. Hoy se ha comenzado una batalla contra la contaminación y la conservación de los ecosistemas naturales y el uso de sus recursos. La ONU trabaja incansablemente para unificar y modificar los criterios mundiales sobre el uso del plástico y las emisiones de gases efecto invernadero. En 6 episodios demostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que se están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. Desde el 2008, S. Ellis y N. Ramankuti
de la Sociedad Ecológica de América presentaron el estudio Poner a las personas en el mapa, antropogénico, biomas del mundo. En él, explican, los humanos han alterado fundamentalmente los patrones globales de biodiversidad y los procesos del ecosistema. Este episodio de deterioro en gran medida se debe a la actividad humana. Eso da una idea. Aproximadamente el 80% de la superficie terrestre son ecosistemas que el hombre ha transformado, cambiado o destruido. Otra de las peligrosas alteraciones es el cambio de la composición química de la atmósfera, de los océanos y de los suelos, seguida por el sobrecalentamiento del planeta que está derritiendo las capas polares, elevando el nivel del mar y modificando las corrientes oceánicas que trastornan la distribución de miles de peces. A esta sucesión de desastres habría que añadir la extinción o disminución de algunas especies marinas por la contaminación de micropartículas plásticas, concentradas en gran parte de los mares, lagos y ríos. Bueno, el efecto invernadero es lo que genera el calor, es lo que genera el cambio. El efecto invernadero lo que hace es incrementar el calor, y al incrementar el calor es lo que llamamos el cambio climático. El cambio climático es el producto del efecto invernadero, ¿no? Pero después también el efecto invernadero viene debido en parte a la elevada concentración de CO2. Entonces, la elevada concentración de CO2 en sí misma, ya independiente de la temperatura, también tiene efectos en los ecosistemas. Entonces, una de ellas es que se derriten las capas polares en el Ártico y el Antártico, y se derriten las nieves perpetuas en las montañas más altas del planeta, en los Andes, en el Himalayas, los glaciares. Esas capas de hielo tienen burbujas de aire de millones de años. Y en esas burbujas de aire, ¿quién sabe lo que hay? Entonces ya tenemos nuevas enfermedades que están surgiendo del derretimiento de los hielos y las nieves perpetuas, más bien el hielo. Entonces, tenemos ya enfermedades que surgen del cambio climático. Las consecuencias de esta compleja contaminación, como lo son el derretimiento de los glaciares, acidificación y contaminación de microplástico de las aguas oceánicas, están liquidando a ecosistemas naturales históricos, incluyendo a las comunidades de seres vivos que las habitan. La red de científicos e investigadores Future Earth determinó que en la actualidad solo el 23% de la superficie de Tierra son ecosistemas naturales históricos. Un nuevo estudio liderado por la NASA indica que los glaciares de alta montaña de Asia fluyen más lento en respuesta a la pérdida generalizada de hielo. Esto afecta la disponibilidad de agua dulce río abajo en India, Pakistán y China. Luego del análisis de casi 2 millones de imágenes satelitales de los glaciares, los científicos hallaron que 94% de las diferencias en las tasas de flujo podrían explicarse por los cambios en el espesor del hielo. De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, por más de 10 años, los satélites han documentado el adelgazamiento de los glaciares conforme aumentan las velocidades de fusión en las superficies superiores. Se detalló que los glaciares de montaña de Asia fluyen desde las montañas más altas del mundo hacia zonas de mayor calidez, donde se derriten de manera más rápida, para alimentar importantes ríos como el Indo y el Yangtze. Para el desarrollo de la investigación, los científicos hicieron algoritmos donde analizaron casi 2 millones de pares de imágenes satelitales de la misión conjunta del Servicio Geológico de Estados Unidos y de la NASA, Landsat, tomadas de 1985 a 2017. El estudio muestra que el espesor del hielo supera cualquier otro factor en la regulación de la velocidad del flujo a largo plazo. Notimex. El otro frente de batalla en esta guerra contra la contaminación, estrechamente ligado al estilo de vida del hombre y no ajena al calentamiento global, es la inundación planetaria por el plástico.
Cada año se tiran al mar alrededor de 8 millones de toneladas de plástico. Un grupo de investigadores de la organización internacional con sede en Dinamarca, Plastic Change, ha querido seguir el rastro de estos desechos que flotan en el Océano Pacífico. Una vez en el agua, el plástico se rompe en miles de diminutos fragmentos. Muchos de ellos acabarán siendo consumidos por los animales. Decidimos realizar esta investigación porque queríamos responder a una pregunta. ¿Dónde está todo el plástico que deberíamos encontrar en la superficie de los océanos? Durante las últimas décadas hemos tirado muchísimo plástico. Sabemos más o menos de cuánto plástico hablamos. Lo que vemos aquí es una pequeña parte de todo el plástico que deberíamos encontrar. Es solo una pequeña parte de lo que deberíamos haber visto en la superficie. Los microplásticos son resultado de piezas más grandes que acaban desintegrándose por la acción del sol, las olas o porque algunos animales las muerden, como los tiburones, por ejemplo. El viento y la corriente del mar concentran estos desechos que flotan en los llamados giros oceánicos. Existen varias hipótesis de dónde se encuentra todo el plástico que no aparece. Podría estar en el agua a diferentes profundidades, pero también podría encontrarse en el fondo del océano. Otra parte podría haber entrado en la cadena alimentaria. Pero estos microplásticos son solo la punta del iceberg. El océano funciona, explican los expertos, como una licuadora que lo sigue dividiendo una y otra vez. Su cantidad podría ser el doble en 10 años. Además, mucho de ese plástico, aseguran los investigadores, volverá a tierra tras haber recorrido miles de kilómetros por mar. En estas imágenes pueden ver una playa situada en el sur de Hawái en la que se acumulan los desechos que trae el océano. Todo este plástico amenaza a las aves y a los mamíferos marinos, además destruye los ecosistemas del océano, advierten los expertos. En concreto, los científicos estiman que unas 600 especies de animales marinos sufren directamente las consecuencias de la contaminación por plástico de los océanos y que el 90% de las aves marinas tienen trozos de plástico en su estómago. Cuando montañas de desechos marinos llegan a tierra o se quedan atrapadas en los arrecifes, eso supone un problema para la vida marina salvaje, pero también para la salud humana. Para prevenir este problema, nuestra propuesta es recoger esos desechos en las playas, recoger todo lo que podamos, la máxima cantidad posible. Tierra, todos los ecosistemas están vinculados. Lo que le sucede a uno, al otro le afecta de diferente forma. Entonces, ¿los ecosistemas evolucionan después de ser afectados o modificados? La Sociedad Ecológica Americana, en su revista académica Sociedad Ecológica de América, demuestra que los ecosistemas y sus comunidades no evolucionan. Evolucionan las especies a través de un proceso natural, donde sobreviven las más aptas para reproducirse y pueden pasar sus genes y conocimientos a la siguiente generación. Es decir, quienes tienen mayor éxito reproductivo tienen mayor posibilidad de sobrevivir. La biosfera es el espacio en el planeta en donde se encuentran todos los seres vivientes. Para estudiarla, los científicos la han clasificado en biomas, regiones que tienen clima y vegetación similar. Por ejemplo, bosques, praderas o desiertos. En cada uno de estos biomas existen numerosos ecosistemas. Entonces, como todos se encuentran bajo la misma biosfera y todo en la naturaleza está vinculado, ninguno está exento de sufrir, en menor o mayor grado, la contaminación, el cambio climático, la transformación o la extinción por intervención del hombre. Al igual que el mar y los glaciares, los biomas boscosos están sufriendo grandes cambios ocasionados por los siguientes factores:
temperaturas más cálidas, menor frecuencia y cantidad de lluvia, grandes incendios forestales y el más devastador, la deforestación que en algunos lugares se realiza para conseguir tierra con fines agroindustriales. Entonces, estamos en un planeta donde el hombre ha cambiado mucho de sus ecosistemas. La estadística referente a esto que presenta la Sociedad Ecológica de América muestra que solamente 2 de cada 10 hectáreas naturales se mantiene en su estado natural. Esta intervención humana ha llegado al punto de poner en peligro la extinción a las especies y comunidades de seres vivos que se encuentran en su ecosistema natural. No cabe duda, el ser humano ha sido y es el responsable de esta crisis ambiental. El cambio climático, consecuencia de la compleja contaminación existente, ha provocado efectos profundos y generalizados en el mundo. El cambio climático ya está afectando a los ecosistemas, a la salud de las personas, los recursos de agua dulce y la agricultura. Sin embargo, aún existen ecosistemas naturales intactos que están siendo estudiados por científicos. Estas investigaciones arrojarán información cuantitativa y cualitativa que contribuirá al mejor entendimiento de las condiciones climáticas. El ecosistema, por definición, son aquellas especies vivas en su contexto abiótico, o sea, de agua, de tierra, de minerales, de suelo, de oxígeno, de gases. Hay muchas plantas y animales que interaccionan de manera muy fuerte. Entonces, a veces el cambio climático, antes de eliminar las especies, lo que elimina es las interacciones, porque un animal se desplaza más que una planta, por ejemplo. El páramo de Chingaza es uno de los ecosistemas naturales con mayor altitud en el mundo. Se distingue por presentar una alta irradiación solar y cambios drásticos de temperatura que van desde los 0 hasta los 20 grados centígrados en pocas horas. En los páramos viven especies vegetales altamente sensibles que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Por eso, muchos científicos investigan actualmente las implicaciones que el cambio climático tiene sobre estos ecosistemas. Hoy, pues el único que sabe que queda acá soy yo. Uno empieza cuando hace monitoreo a pensar que no solamente el trabajo de uno se queda en uno, sino que a alguien más a futuro le debe poder entender qué se hizo acá y saber dónde están las diferentes cosas. Jorge Jacome es un biólogo especializado en vegetación de alta montaña. Su pasión por el medio ambiente lo ha impulsado a dedicarse desde hace más de 6 años a investigar los cambios que se vienen presentando en las plantas del páramo, posiblemente como consecuencia del cambio climático global. Esto es una parcela de monitoreo, es decir, aquí caracterizamos cómo es la vegetación, caracterizamos cuánta biomasa hay y caracterizamos cómo son las poblaciones de frailejón. Cada 10 centímetros yo voy a intentar o voy a mirar qué plantas toca este palito. Entonces, acá yo digo toca una especie de calamagrostis, ¿sí? A los otros 10 centímetros digo toca un calamagrostis y una ciperácea. A los otros 10 toca una especie de musgo. Ese trabajo se va repitiendo a todo lo largo de este transecto. Con eso nos podemos hacer una fotografía de quién es la especie más importante, quién no. Los páramos son de gran importancia para los seres humanos, ya que allí se almacenan grandes cantidades de agua y dióxido de carbono, uno de los gases más emitidos hacia la atmósfera debido al incremento de actividades humanas como el mal manejo de residuos y la extracción y quema de combustibles fósiles. El aumento de este gas en la atmósfera ha provocado la intensificación del fenómeno invernadero en la Tierra. Cuando hablamos de acumulación de biomasa, también hablamos de acumulación de CO2, es decir, este gas que acumulado en la atmósfera produce efecto invernadero en los ecosistemas de páramo puede ser capturado en la biomasa de las plantas. Como acá la temperatura es tan baja y los suelos tienen harta humedad y también baja temperatura, la descomposición de la materia orgánica una vez muere y se vuelve necromasa es muy lenta, lo que hace que aquí el CO2 permanezca capturado durante mucho tiempo. Una de las especies más importantes de los páramos son los frailejones. Estas plantas tienen la capacidad de capturar el agua de las nubes con ayuda de los pelos que tienen en sus hojas.
Además, al ser tan grandes y numerosos, hacen que el viento no golpee tan fuerte a otras especies y así puedan sobrevivir sin mayores dificultades. Estas especies tienen un problema adicional y es que el cambio de temperatura o el cambio en las condiciones ambientales locales pueden hacer que este tipo de especies de distribución restringida y con baja abundancia puedan estar sometidas a procesos de extinción. En el herbario pues registramos las plantas que existen en páramo y pues básicamente estas plantas lo que se puede observar pues son los ejemplares que alguna vez eran muy verdes, bonitos, pues en el herbario para conservarlos pues hay que quitarles la vida y a veces no se enamora uno tanto de las plantas viéndolas en seco, pero es un registro necesario para pues conocer qué hay en las regiones. Jorge Jacome trabaja en asociación con científicos especialistas en otras áreas biológicas, pero con un solo objetivo: estudiar el páramo y los cambios que éste viene presentando en los últimos años. El silencio tan hermoso que tienen los ecosistemas, los bosques, que fue donde empecé en el Chocó, y después el silencio que se siente en el páramo, que no es un silencio feo, es un silencio como bonito, es como un silencio de inmensidad. La conciencia sobre el daño que está causando la alta contaminación del plástico está moviendo varios sectores de la sociedad a trabajar en equipo para mitigar el grado de contaminación. Los científicos investigan sobre la eliminación de estos residuos. La ONU está proponiendo leyes que prohíban el uso de plástico de una sola vez, y grupos sociales de voluntarios se dan a la tarea de limpiar las playas, mares, lagos, ríos e inclusive las calles. Estas acciones dan la esperanza de poder ganar la batalla contra la máquina devastadora de la contaminación. Más de 60 países han tomado ya medidas oficiales y decenas más trabajan en leyes y estrategias para frenar la contaminación del plástico en el mundo, informó la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la agencia de la ONU publicó su informe Plásticos de un solo uso, una hoja de ruta para la sostenibilidad, que destaca los avances en políticas nacionales contra este material. De acuerdo al documento, se estima que 5 billones de bolsas de plástico se consumen en todo el mundo cada año, lo que equivale a casi 10 millones de bolsas de plástico por minuto. De continuar esa tendencia, se prevé que para 2030 el mundo produzca 619 millones de toneladas de plástico por año, mientras que la contaminación por este material amenaza la biodiversidad marina, la seguridad alimentaria y la salud humana. Las acciones de los gobiernos son cada vez más audaces y por ahora se concentran en prohibiciones y gravámenes sobre las bolsas plásticas y los artículos de poliestireno expandido. El informe de ONU Medio Ambiente destaca que los impuestos y prohibiciones gubernamentales planificados y aplicados adecuadamente son unas de las estrategias más efectivas para limitar el uso excesivo de productos plásticos desechables. Bajo el tema Un planeta sin contaminación por plásticos, el Día Mundial del Medio Ambiente 2018 convoca a individuos, empresas y gobiernos a examinar soluciones conjuntas para reducir la contaminación por plásticos en la naturaleza, la vida silvestre y nuestra propia salud. Notimex. Y en base a una nueva ética sobre la tierra que tenemos que desarrollar. Es importante proteger incluso las cosas muy alteradas. Y es más, hay zonas que han convivido tanto tiempo con los humanos, como por ejemplo la zona mediterránea, que ha llegado a un cierto equilibrio. Cuanto más se alargue el tiempo de espera para reaccionar, más difícil será hacer frente al cambio climático. Se debe escuchar la voz de la ciencia y actuar en consecuencia. La contaminación planetaria que estamos viviendo tiene solución. Todo dependerá de que los países líderes del mundo, junto con sus sociedades, elijan el camino de la neutralidad de gases efecto invernadero y consideren tener estabilidad y resiliencia con el planeta. En nuestro siguiente episodio, Comunidades, veremos cómo el cambio climático está afectando a sociedades completas de pueblos y ciudades. Además, te enterarás de cómo este fenómeno meteorológico está modificando su cultura.